Bueno, y continuamos en Zona Cero para seguir dialogando con nuestros invitados del día de hoy. Esta vez me acompaña nuevamente, hace presencia aquí en el set de Zona Cero, Javier Pilonieta, quien actualmente es precandidato a la alcaldía de Barranca Bermeja por el Partido Centro Democrático. Javier, bienvenido a Zona Cero. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches para usted y para toda la amable teleaudiencia. Claro que sí. Bueno, Javier, Centro Democrático hoy ostenta el título de tener el presidente de la República, como dicen por ahí, de tener gobierno. Eso pues siempre da una serie de ventajas a sus militantes, y más aún cuando dentro de todo este proceso de inicio del mandato del presidente Iván Duque se dio todo este proceso de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Vimos ahí a los congresistas del departamento de Santander en una puja por intentar que recursos sustanciosos se tuvieran en cuenta para invertir en el departamento de Santander. Cuénteme cómo le fue a Santander y específicamente a Barranca Bermeja en la aprobación de este Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, a Barranca Bermeja le fue muy bien. Es el quinto departamento con mayor inversión a nivel nacional, un poco más de 34 billones de pesos para ejecutar en importantes obras nuevas y en obras que pues lamentablemente quedaron rezagadas del gobierno anterior, que toca sacar adelante, y pues el compromiso está demostrado tanto del gobierno como del Congreso, que está mirando con muy buenos ojos a Santander. Precisamente y puntualmente hablando, obras como la terminación del tramo en la región del Magdalena Medio de la Ruta del Sol. Sí, de acuerdo. Eso es una obra neurálgica, crítica y fundamental para todo el desarrollo logístico que representa Barranca Bermeja para el país. Es una obra que pues por todos los antecedentes que sucedieron en el gobierno anterior es importante sacarla adelante. No solamente la Ruta del Sol, está también la Ruta del Cacao, la vía Yuma. Hay una serie de interconexiones viales que obviamente van a prolongar y desarrollar a Barranca Bermeja como centro turístico. La visita y conformación en la semana pasada de la señora ministra de Transporte, legalizando el convenio entre Ecopetrol y Cormagdalena para mirar al río y garantizar los recursos importantes en temas de navegabilidad, y comprometiendo para el segundo semestre de este año la licitación que va a mejorar en una concesión a largo tiempo este tema multimodal por el río, que obviamente va a representar también desarrollo para Barranca Bermeja. Bueno, cabe resaltar proyectos que se habían iniciado y se habían paralizado y habían quedado ahí congelados por todas estas problemáticas que se presentaron con el tema de Odebrecht. Que recordar que Odebrecht hacía parte del consorcio Navelena, quien era el que tenía este contrato para el dragado y recuperar la navegabilidad en el río Magdalena. Bueno, pero también vienen inversiones a nivel local muy puntuales, como hospitales. Sí, ahí quedaron bien desagregados, inversiones en la red hospitalaria de Vélez, de Barranca Bermeja, vienen desarrollos en temas educativos para Barranca Bermeja, para Santander. Infraestructura educativa. Bueno, y ahí cabe tener en cuenta que depende también de la gestión que realicen nuestros futuros gobernantes. Hablamos de consejo, alcaldía, específicamente alcaldes y gobernadores, ¿no? Quienes son los que se encargan de ir allá a la nación y garantizar que esos recursos, que si bien es cierto ya están destinados para el departamento, pero que se inviertan en la ciudad, porque si no se pueden ir para otra región del departamento, del mismo departamento. Así es, Alejandro, tú lo has dicho exactamente. Si los alcaldes y los gobernadores no tienen una gestión permanente con los ministros, con las direcciones nacionales como el DNP, con FONADE, FINDETER, pero más que eso, si no estructuran los proyectos, porque es que ese ha sido el problema de los alcaldes y los gobernadores, que prefieren endeudar los municipios en la banca privada y no acudir a los fondos de la nación. Por supuesto, el acompañamiento de la bancada parlamentaria del Congreso, que miren a Santander y sobre todo a Barranca Bermeja en este momento de crisis que estamos sucediendo, padeciendo en la ciudad. Porque fíjense que finalmente los recursos quedan destinados, quedan ahí como decir en una bolsa, y depende de esa formulación de proyectos,
de cómo se formulen, de cómo se estructuran, de cómo se presenten, de qué gestión se haga, de qué lobby se haga ya en el gobierno nacional y qué interés se le ponga para que finalmente esos recursos, a través de sistemas que tiene el gobierno nacional, como el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, que se dedica a garantizar que ciertas obras, que ciertos recursos se destinen para ciertas obras en las localidades municipales. Bueno, Javier, otro tema bastante importante y que se está generando polémica fue la aprobación de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, o por lo menos de empezar a realizar ya los pilotos específicamente aquí en el Bandarena Medio. Sí, ese es un tema que en este momento yo considero que la ciudad tiene que empezar a dialogar, a concertar exactamente qué es lo que queremos. Mire, el presidente Iván Duque ha sido muy responsable precisamente en abordar el tema de fracking en pozos no convencionales. Le voy a dar un ejemplo. Se transformó todo lo que era el departamento o la división de Colciencias y se va a transformar en el nuevo Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. ¿Qué hizo para eso el presidente Duque? Conformó una comisión de sabios, así la llamó, comisión de sabios, para proyectar, construir esa misión educativa en ciencia, innovación y tecnología de este nuevo ministerio. Recientemente, la semana pasada, conformó también una comisión de expertos para crear la ruta de transformación energética que va a abordar el país, todo el tema en energías renovables y obviamente pues en la matriz energética del país. Para eso también conformó una comisión de expertos de talla nacional y de talla mundial. En el tema de fracking, ha hecho exactamente lo mismo. El presidente Duque, pues, él tiene muy buenos conocimientos en temas de economía, ha estado en unidades, en entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero él no se las sabe todas. Entonces, ante eso, ¿qué ha hecho el presidente? Conformó una comisión de expertos. Entre ellos está una persona con estudios y reconocimientos que es el doctor Gonzalo Andrade. Gonzalo Andrade es el director de la Unidad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es una persona que goza de todo el prestigio y reconocimiento de la comunidad ambiental de este país. En esa comisión de expertos también está, pues obviamente, la academia, el sector petrolero, los gremios, bueno, muchas personas que conocen de este tema y que al final ya arrojaron un primer documento y le van a decir al gobierno nacional si es conveniente o no conveniente desarrollar la técnica de fracking. Eso no es una técnica que el presidente va a tomar por capricho, porque dice, no, definitivamente vamos a hacer el fracking. No, es lo que resulte de una comisión de expertos. Y lo que resulte de los pilotos que se van a empezar a hacer, y como lo decía Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, lo importante aquí no es hacerlos o hacerlos rápido, sino hacerlos bien hechos, con calma y poder garantizar que esta técnica finalmente no afecte el medio ambiente, que es lo que pues todos queremos y todos esperamos, pero pues también todos queremos, anhelamos y esperamos grandes inversiones para la región, como lo están garantizando de llegarse a presentar o de llegarse a aprobar finalmente la explotación de pozos no convencionales. Exacto, Alejandro. Mira, el análisis es muy simple. 100 años de industria petrolera y no tenemos hospitales de tercer, cuarto nivel. 100 años de industria petrolera y no tenemos planta de tratamiento de aguas residuales. 100 años de industria petrolera y no tenemos las necesidades o elementos básicos que requiere una comunidad para vivir bien. A nosotros nos gustaría en este momento, en 100 años de explotación petrolera, decirle al gobierno, mire, ¿sabe qué? Ya logramos diversificar nuestra economía, tenemos 3 o 4 líneas económicas distintas a las del petróleo, incluso muchas gracias por 100 años de esa refinería, llévesela. Ya no la necesitamos más porque gracias a la industria del petróleo Barrancabermeja logró desarrollarse y salir adelante. Pero no, 100 años de industria petrolera y estamos peor que otros municipios que ni siquiera tienen beneficios de regalías en renta petrolera. Entonces, hoy Barrancabermeja, así como en el gobierno de Carlos Contreras, se tomó la decisión de crear el gran acuerdo social porque venía una bonanza en donde íbamos a nadar en petrodólares, ¿sí? Que fue lo que nos motivó a hacer un gran acuerdo social. Pues en este momento de crisis, yo considero que es importante que la ciudad también haga un gran acuerdo social para la crisis que está viviendo en este momento Barrancabermeja
y tomemos una decisión responsable, pero con argumentos, con resultados de comisiones de expertos, si definitivamente es conveniente o no el fracking, y podemos desarrollar esta industria que no solamente va a beneficiar a Barrancabermeja, sino a la matriz energética del país, porque tenemos reservas probadas solamente para menos de 5 años, y lamentablemente muchos de los programas de subsidio, de enfoque social de este país se benefician de la renta petrolera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos petróleo para poder subsistir después del 2025, que es donde tenemos proyectadas más o menos las reservas en este país? Y una industria petrolera que ha sostenido la economía de Barrancabermeja, y que indudablemente casi que el 80% de esta economía pues depende, valga la redundancia, de la industria del petróleo. Y aquí es importante también poder colocar en el debate precisamente lo que usted menciona, y es poder dialogar y mirar con estudios técnicos hechos por expertos, y que de todas maneras se pueda llegar a hacer una vigilancia o una veeduría frente a la explotación de yacimientos no convencionales, que, lo dicho por el presidente de Ecopetrol, estamos hablando que inversiones podrían llegar alrededor de los 26.000 millones de dólares, o podrían crecer en ese monto de aquí a 12 años. Esto también, Javier, cabe resaltar que lo necesita la ciudad. Mire, Alejandro, hace poco un portal serio, Valor Analytics, sacó una estadística. Dice que el fracking le puede representar a Colombia casi 650.000 millones de dólares en ingresos a la nación. Es una oportunidad importante. No son cifras escalofriantes. 650.000 millones de dólares, eso son como unas 100 reformas tributarias. Entonces, vuelvo y le digo, Colombia no es un país petrolero. Las reservas petroleras están agotadas. Las reservas de los yacimientos no convencionales, de los yacimientos convencionales. Claro, lamentablemente las exploraciones y los descubrimientos en pozos convencionales son mínimas y no son suficientes para abordar o satisfacer la demanda nacional en temas de hidrocarburos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1. 2. Estados Unidos cambió su matriz energética y pasó de ser del primer importador de petróleo en el mundo a ser el primer productor de petróleo en el mundo. Hoy Estados Unidos produce cerca de 13 millones de barriles diarios, por encima de Emiratos Árabes y de Rusia. ¿Cómo una potencia como Estados Unidos cambia la decisión de matriz energética de un momento a otro? ¿Qué va a suceder? Que en el 2025, 2030, las empresas fabricantes de motores a gasolina CPM van a prácticamente a llevar a cero, y los motores van a ser eléctricos. Cuando el petróleo ya no se necesite o no tenga esa demanda, entonces ahora sí vamos a querer en Colombia decir, explotemos esos 8.000 millones de barriles que tenemos aquí en la cuenca del Magdalena Medio, cuando ya el costo de explotación y producción va a ser menos de 30, 40 dólares, no va a ser un beneficio. Entonces el petróleo no es que no se vaya a acabar, el petróleo va a tener una demanda mínima, y en ese momento ya nosotros vamos a tener que importar petróleo en países desarrollados, ¿sí?, pagándolo más caro, con técnicas de fracking. Vea usted lo paradójico. Lo paradójico, sí, y se puede llegar a ese punto si no se define finalmente esto, que pues ya es un tema que definitivamente hay que empezar a tratarlo con altura, con profesionalismo, y poder concertarlo con las comunidades. Javier, se nos acaba el tiempo. Cuéntame cómo va ese tema de la decisión final para elegir ese candidato por el Centro Democrático. No, va muy bien, estamos en los tiempos, hemos tenido pues una pequeña, digamos, aplazamiento por todo el tema de la agenda parlamentaria, lo que fueron las objeciones de la JE, y el mismo Plan Nacional de Desarrollo prolongó la agenda legislativa. Estimamos que en la próxima semana tengamos ya la decisión del candidato único por el partido aquí en Barrancabermeja, no solamente a la alcaldía, sino inclusive a la misma gobernación de Santander, y por supuesto a todos los territorios que el partido le va a apostar en estas elecciones. Bueno, desde ya le deseamos suerte, y que esperemos que esa decisión, esa balanza se incline a su favor.
Muchas gracias, Alejandro. Así, si ha de ser para Javier Pinoneta, bienvenido, lo tomaré con mucha mesura, con mucha humildad. Si no, como hicimos el acuerdo con los otros 4 precandidatos, estaremos trabajando para impulsar a la persona que quede y lograr la alcaldía municipal de Barrancabermeja para el año 2020-2023. Así es, disciplina en los partidos, eso es lo que a muchos dirigentes políticos les hace falta aquí en la ciudad. Pausa comercial y ya continuamos aquí en Zona Cero.